Y este segundo video, vamos a ver, como le mencioné, química atmosférica, ¿ya? Bien, a ver, primero contextualizar. Les recuerdo que para efectos de análisis, ¿no es cierto? Obviamente que en la realidad esto no es tan así. Para efectos de análisis uno separa el medio ambiente en tres grandes estratos ambientales: atmósfera, hidrosfera y litosfera, ¿ya? Y una intersección de estas tres donde se desarrolla la vida, que es lo que se llama biosfera. Ahora, en la realidad obviamente el medio ambiente no está separado, pero ¿por qué se le hace un trato especial a la química atmosférica? Muchos textos plantean que gran parte de los daños a los seres humanos asociados a la contaminación pasan mayoritariamente por contaminación atmosférica. ¿Ya? Hay algunos textos que lo afirman de lleno, dicen que el mayor número de muertes que se ha dado por problemas ambientales son problemas de química atmosférica. ¿Ya? Eh, yo, actuando de buena fe y creyendo esos datos, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando uno empieza a ver fuentes de contaminación y cuántas muertes han generado, se plantea que la fuente de contaminación que más muerte ha generado, directa o indirectamente, son el tráfico vehicular, dicen algunos. ¿Ya? Y uno suma no solamente los accidentes, sino que estamos hablando de la contaminación que genera el tráfico vehicular en las ciudades y cómo eso incrementa estadísticamente la muerte de la gente producto de la contaminación que generan. Pareciera que los datos son bastante claros. Lo que pasa es que la muerte por contaminación atmosférica rara vez es algo inmediato, así como que una persona se intoxica, va al hospital y muere. Normalmente son cosas lentas que degradan de a poco, ¿no es cierto? Y que incrementan una prevalencia de una enfermedad. Por ejemplo, incrementan los paros cardiorrespiratorios, incrementan la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Incrementan varias cosas. Baja la expectativa de vida, aumentan la mortalidad materna a veces, ¿no es cierto? Bueno, hay varios indicadores que estadísticamente tienden a subir, y esos indicadores no son casuales, o sea, los mecanismos que conectan contaminación atmosférica con esos efectos, ¿no es cierto?, son más o menos sabidos y más o menos demostrados. Ajá. Entonces, para entender un poco por qué la química atmosférica es tan importante, hay que... Perdón, ¿alguien dijo algo? Perdón. Sí, en el caso de Sí. los episodios de intoxicación en Puchuncaví, Ventana, Quinteros, ¿hay mayor probabilidad de que eso sea por el agua más que por el aire? Mira, ¿O está zanjado que es yo, por...? la atmósfera, mira, si bien es cierto, se han hecho harto estudios en Puchuncaví, lo que pasa es que hay dos tipos de, por así decirlo, de efectos determinados que se han dado en la localidad de Puchuncaví. Allí hay otros que se sospecha, pero faltan evidencias, creo yo. Lo que se ha determinado, sí, es que efectivamente hay intoxicaciones producto de una atmósfera contaminada. Eso que de un minuto a otro se desmayan niños y ancianos, ¿no es cierto?, en torno al sector industrial. Y eso pasa así de un minuto a otro y de repente llegan 20, 30 personas desmayadas, ¿no es cierto?, o con serios problemas para respirar, llegan al par de establecimientos de salud que hay por allá. Y eso sí está demostrado que es química atmosférica, o sea, es dióxido de azufre mayormente. Ya si de un momento a otro a las industrias del sector se le escapan algunas de ellas el proceso de control, y en vez de retener el dióxido de azufre, que es el precursor del ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Bueno, pasa a la atmósfera y eso genera estos efectos, ¿ya? Eh, Ahora, lo otro que se ha visto, ¿no es cierto? Pero ahí yo creo que faltan un poco de evidencias. Se ha visto que la mortandad, quiero usar el término correcto adecuado, ¿ya? Y si lo digo mal, por favor me disculpen. La mortandad de niños al nacer, ¿no es cierto? Ustedes saben que siempre hay un porcentaje de nacimientos, ¿no es cierto?, que lamentablemente fallecen. Y cuando ustedes ven las estadísticas de Puchuncaví respecto del resto de promedios que hay en la región,
es un indicador que ellos tienen malo, ¿ya? Tienen casi el doble de lo normal. Ahora, cuando digo el doble, entiéndase que la mortandad infantil en Chile al nacer es muy, muy baja, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando del doble de un número que es muy bajo y bueno que sea bajo, ¿no es cierto? Pero pasa solamente en Puchuncaví, ¿ya? No pasa en los sectores por ejemplo, no pasa en Valparaíso, no pasa en Viña, no pasa en Quilpué, pasa ahí. Entonces, obviamente que uno dice, eso no es mera casualidad. Ahora, ¿a qué se debe ese indicador, por ejemplo? Yo, claro, uno podría sospechar de muchas cosas. El agua, ¿será? Eh, pero tampoco hay estudios de agua publicados y que pasan por el sistema de revisión de pagos que muestren una mala calidad, por ejemplo, del agua potable, porque ellos tienen agua potable, ¿ya? Eh, Distinto es qué come la gente. Y es como Puchuncaví ahí tiene algo de agricultura, ¿no es cierto? Había mucho menos antes y ahora se está recuperando. Lo que uno no sabe es si la gente, porque es poco probable que sea el agua, porque el agua potable de ahí es un agua potable normal, ¿ya? No hay ninguna evidencia que muestre que el agua potable de Puchuncaví tiene más arsénico de lo normal. El problema son las aguas naturales y con lo que riegan, ¿no es cierto?, algunos cultivos que hay ahí, y la gente, tengo entendido que igual come algo, y las vacas que están ahí, hay gente que todavía tiene ganadería, y también se alimenta de eso. Entonces, ¿estará relacionado ese mal indicador con esto? No hay pruebas que lo demuestren, ¿ya? Eh, Hay un estudio que está pendiente, y yo, a persona que trabaja en el gobierno o que trabaja en instituciones científicas, y les pregunto si conocen ese informe, nadie sabe dónde está. En un momento también se pensó que había una tasa anómala de cáncer en la zona, ¿ya? Sobre todo, siempre se sospecha del cáncer al riñón, ¿ya? ¿Por qué? Porque como las partículas atmosféricas también son ricas en arsénico en esa zona, tienen mucha contaminación por arsénico, y el arsénico siempre se asocia a problemas renales, entre otras cosas, pero como se excreta por la orina, problemas renales. Eh, y se intentó hacer un estudio para evaluar qué tanto de la contaminación atmosférica pasa al cuerpo humano, o qué tanto la contaminación en general de la zona pasa al cuerpo humano, y se exhumaron incluso algunos cadáveres, ¿ya? Eh, y ese resultado no sé dónde está. Nadie sabe dónde está. Eh, Se perdieron, se están haciendo, pero esto estoy hablando de hace más de 4 años atrás. Entonces hay cosas que se saben y hay cosas que no. Entonces lo que sabemos, para responder tu duda, es que la química atmosférica, la contaminación atmosférica en la zona afecta a la gente, sí. Los desmayos que ocurren y que van a parar al hospital son problemas atmosféricos. Eso sí, no hay gran discusión, ¿ya? Los otros, sospechas. Bien fundamentadas, plausibles, pero no son concluyentes porque nos falta la evidencia, ¿ya? Más dudas, consultas. Ahora, fíjense que la atmósfera tiene una connotación bien especial, y es porque cuando un contaminante se arroja al medio ambiente, eh, puede llegar a los humanos mediante, voy a clasificarlo en 3 vías, aunque me va a salir con una cuarta, ¿ya? Normalmente, si un contaminante se arroja al ambiente, podría llegar a nosotros e ingresar a nuestro cuerpo a través de la comida o el agua. Esa es una vía, lo que se llama la vía trófica. Es decir, ese contaminante, por ejemplo, llega al suelo, las plantas lo absorben de alguna manera, entra a la cadena trófica y bueno, y después yo me lo como directo o indirectamente, porque me como el vegetal directamente o me como un animal que se alimenta de ese vegetal y por lo tanto podría llegar a mi cuerpo, ¿okay? Pues se llama la vía trófica, ¿okay? Eh, Otra vía por la cual un contaminante puede llegar al cuerpo se llama la vía térmica, es decir, y eso tiene que ver con química atmosférica, es decir, yo trabajo en un medio ambiente que tiene mucho polvo, por ejemplo, y ese polvo está contaminado con alguna sustancia química nociva, se adhiere ese polvo a mi cuerpo, ya sea como partícula o arrastrado por el agua, y por algún proceso de difusión a través de la piel, ¿no es cierto?, podría ingresar a mi cuerpo, ¿ya? Hay casos de muertes por contaminantes por contacto térmico, son súper pocos esos, pero hay algunos casos que incluso, hay casos que más me acuerdo yo, pero eso no fue contaminación química, fue lamentablemente un accidente de laboratorio en base a una sustancia que estudiaba esta persona. Era una investigadora que ya trabajaba con dimetilmercurio, una de las especies de mercurio que se estudia a nivel no solamente ambiental, sino que toxicológico, ¿ya? Aunque el dimetilmercurio tiene una función más de síntesis química, más que esté en el ambiente por razones de industria, por ejemplo. Bueno, esta investigadora fue una mártir de la química desde el punto de vista de que este
persona era una investigadora experta en el tema, trabajaba muchos años con esto, y bueno, en un momento dicen que ella tocó con guantes, ojo, tocó con guantes esta sustancia pura, el dimetilmercurio. Como el dimetilmercurio es neutro, difundió a través del guante, tuvo contacto con su piel directamente y difundió a través de la piel y se esparció por su cuerpo la cantidad suficiente para matarla. ¿Ya? Pero no la mató inmediatamente, fue una muerte bien lenta. ¿Ya? Tuvo con serios problemas de salud y agonizando casi un año. Ya está todo un escrito al respecto y ese caso incluso modificó varios estándares de seguridad. Y la tercera vía es la vía respiratoria. La atmósfera, como aparece acá, ¿no es cierto? No es solamente gas, es gas y partículas. Partículas que pueden ser sólidas o líquidas, ¿ok? ¿Y cuál es el problema? Que la vía respiratoria, es decir, que ustedes respiren un contaminante, esa es la vía más directa que entra a su torrente sanguíneo. Cuando ustedes se comen un contaminante, parte de ese contaminante se excreta, ¿ok? Dependiendo de su propiedad fisicoquímica, puede ser mucho, poco, pero parte de este se excreta. Otra parte podría hasta transformarse si es que una molécula a través de todo el tracto digestivo. Entonces hay ciertas barreras que hacen que solo una fracción de un contaminante que yo me como quede en mi cuerpo. En la parte dérmica solamente las especies neutras, ¿no es cierto? Normalmente no una sal o un ion va a difundir. Pero en la atmósfera basta con que esté en estado gaseoso o la partícula sea lo suficientemente pequeña y entra directamente al torrente sanguíneo con prácticamente ninguna barrera respiratoria. O sea, las barreras respiratorias que nosotros tenemos, si es cierto, funcionan, ¿no es cierto? Pero funcionan para partículas grandes, no para partículas chicas. ¿Ya? Entonces, dicen que la única vía más directa de que una sustancia química entre al cuerpo, más directa que la respiración atmosférica, ¿no es cierto?, sería inyectárselo directamente. Y eso ya no es un problema ambiental, eso ya es un problema biológico. Entonces, bueno, nosotros hablamos de lo que es la composición de la atmósfera, ¿no es cierto? Mayormente nitrógeno y oxígeno, y bueno, salvo los precursores ácidos, que sería el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, ¿no es cierto? Y el monóxido, estos son sí tóxicos per se, son ambientalmente, son naturales de la atmósfera, nosotros los podemos desequilibrar. ¿Podrían haber problemas ambientales asociados al monóxido? Sí. A dióxido de azufre, sí, de hecho, el dióxido de azufre es el principal contaminante atmosférico que se monitorea a nivel mundial. ¿Y por qué es el principal contaminante? No solamente porque en poca concentración puede matar a una persona, literalmente, es porque es muy probable de que una persona se pueda exponer a altos niveles de dióxido de azufre, basta con que esté al lado de una fuente de combustión descontrolada. ¿Ya? Tengan en cuenta ustedes que cualquier materia orgánica que tiene azufre en su constitución, al combustionarse ese azufre que pase a SO2 es altamente probable. ¿Ya? Y les voy a mostrar más adelante de que dentro de las normas ambientales, las primeras normas ambientales que salieron para la atmósfera salieron a razón de un caso en el Reino Unido, en donde se descontroló los niveles de material particulado y dióxido de azufre. Y murieron, de acuerdo a lo que leí, un par de miles de personas. Por eso, ¿ya? Voy a soltarme esto un poco. Disculpen. Después voy a volver a esto a razón del tiempo. ¿Se me pasó? Saqué el premiado. Ahí está. Quiero adelantarme un poquito. Quiero mostrarles esta figura. No esta. La siguiente. Pero si algo pasa a mi PowerPoint, se quedó parado. ¿Cómo la ven? Se me ve horrible. Esta es una típica figura que muestra más o menos, esquemáticamente, algunos procesos que ocurren en la atmósfera, de los cuales vamos a empezar a estudiar en este curso. ¿Ya? La atmósfera, como yo les mencioné, naturalmente tiene gas y material particulado. Sin embargo, las fuentes de contaminación, principalmente combustiones incompletas, ¿no es cierto?, de combustibles fósiles, principalmente, incendios, la construcción, generan material particulado y más gas. El problema está que la atmósfera, desde el punto de vista químico, es tremendamente reactivo, no solamente porque en estado gaseoso toda sustancia es más reactiva, sino porque además
está expuesta a la radiación UV. Y ahí se genera todo un cóctel medio oxidante, ¿no es cierto? Tengan en cuenta ustedes que radiación UV más oxígeno, eso es bastante oxidante. Entonces, la materia que se combustiona, sobre todo si esa materia es orgánica, tiende a sufrir varias transformaciones químicas que desde un punto de vista redox son oxidación. Por ejemplo, los hidrocarburos, que van a parar al medio ambiente, esos hidrocarburos van a tender a oxidarse, van a tender a formar aldehído, ácido carboxílico, peroxesilnitrato, los PAN, los vamos a ver en este curso, ¿no es cierto? Los peroxesilnitratos, los PAN, que le llaman, son sustancias orgánicas que es la oxidación de hidrocarburos atmosféricos, ¿ya? Y esas sustancias son los que le dan este color naranja que tienen las ciudades muy contaminadas, que a veces en Santiago se ve esa capa naranja. Quiero tener una foto más adelante. Muestro una foto. Ahí está. Ahí tiene usted material particulado con PAN, ¿ya? La anillo de la fotoquímica. Esta es la anillo de la fotoquímica, que es una sustancia gaseosas oxidadas mezcladas con material particulado que dan esta tonalidad de media plomo rojiza, ¿ya? Vamos a explicarle más adelante, porque el tiempo me va a pillar muy pronto, por qué en Santiago se da tanto. Porque no es solamente un tema que en Santiago hay mucha gente, son otras las condiciones, además de la población, los que generan esto, ¿ya? Me devuelvo. Esta figura un poquito más decente, ¿ya? Dentro de los que nos vamos entonces a preocupar en este curso, y respondo al tiro del chat, dentro de las cosas que vamos a preocupar en este curso son normas para dióxido de azufre, normas para óxidos de nitrógeno, normas para lo que se llama material particulado, ¿ok? Porque el material particulado también genera problemas independientes de su composición. Pero también hay que entender que hay ciertos procesos de transporte. La lluvia también arrastra material particulado, ¿no es cierto? Por lo tanto, la lluvia natural, ¿no es cierto?, es una fuente de limpieza de la atmósfera. Y a nivel de monitoreo ambiental, lo que se sigue es todos estos procesos. Se sigue dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, material particulado, cuánto de ese material particulado decanta por vía seca, que se llama, o sea, deposición seca, que quiere decir dry deposition, por mera gravedad, cuánto de ese material particulado decanta por vía húmeda, lluvia, y cuánto de ese material particulado no decanta, es material en suspensión, ¿ya? Ahí hay una química y una dinámica atmosférica que vamos a estudiar. Y se pregunta, ¿ese es como el gas que sale cuando uno echa una moneda de cobre al ácido nítrico? O sea, bueno, cuando tú le agregas una moneda de cobre al ácido nítrico, lo que pasa ahí es que el nitrógeno 5, que sería el del ácido nítrico, pasaría a, si mal no recuerdo, a nitrógeno 4, que es el dióxido de nitrógeno, o a nitrógeno 2, que es óxido de nitrógeno, NO. ¿Okay? Claro, esos gases, es una reacción redox en donde los gases que aparecen ahí son gases nitrogenados, ¿ya? Pero los PAN son hidrocarburos que reaccionan con estos gases oxidantes para formar grupos funcionales como aldehídos y cetonas, ¿ya? Por eso los PAN tienen esta estructura. Esta estructura, ¿se fijan? Es una mezcla entre un éster, un aldehído, una cetona, ¿cierto? Es átomo oxidado, yo le llamo, ¿cierto? Para no andar dando, digamos, un análisis tan fino de la química orgánica. Los hidrocarburos normalmente son carbono en estado reducido, carbono -2, carbono -3, pero yo lo pongo en contacto con sustancias oxidantes como ozono, como óxidos de nitrógeno, ¿no es cierto? Y comienzan a formar estos compuestos y esos son los anaranjados, ¿ya? Son anaranjados, son feos, son irritantes a la respiración, ¿no es cierto? Entonces, la atmósfera es un reactor químico, ¿ya? De ahí les voy a mostrar en la próxima clase algunos datos de cómo evoluciona químicamente la atmósfera debido al tráfico vehicular, ¿ya? Yo siempre explico una cuestión que se las voy a ir anticipando, ¿no es cierto? De que muchas de las cosas que nosotros toleramos a nivel social, en términos de la contaminación atmosférica, la toleramos sabiendo que hace mal. Sabiendo que hace mal, pero sabemos que hace mal, pero no podemos prescindir de esta. Me refiero al tráfico vehicular, ¿ya? El tráfico vehicular desequilibra todo esto,
Ya, no debiera haber casi nada de peróxido de nitrato en una atmósfera. La única fuente de hidrocarburos naturales que podrían existir son la emanación de sustancias volátiles de los bosques. ¿Ya? Eso está más o menos descrito. ¿Ya? Hay cierto, no sé si llamarle hidrocarburo, porque no sé todos los grupos funcionales, pero hay ciertos grupos o moléculas orgánicas volátiles que emiten los árboles que también participan de esta química atmosférica oxidante. ¿Ya? Eh, pero los hidrocarburos que arroja el tráfico vehicular, ¿no es cierto?, directa e indirectamente, no. No. Y esa cosa genera todo un desequilibrio químico en la atmósfera. ¿Ya? A nivel químico, por lo tanto, se habla de lo siguiente, fíjense. Se habla de que la atmósfera tiene constituyente natural, ¿no es cierto? Nitrógeno, oxígeno, material particulado, pero el material particulado que es la resuspensión del suelo natural, eso se llama material particulado natural, y gran parte de ese suelo que se resuspende, porque por ejemplo, no sé, pues imagínense que ustedes están en el campo, no hay ninguna industria, y pasa un caballo corriendo frente a ustedes y levanta una polvadera, ese material particulado natural tiende a ser sedimentable. Las partículas que se levantan del suelo son gruesas, no son finas. Por lo tanto, no generan grandes problemas ambientales, más cuestiones son de estética que suciedad, ¿ya? Pero como son partículas gruesas, decantan naturalmente después de un tiempo y aunque queden un tiempo en la atmósfera, si ustedes la respiran, son lo suficientemente gruesas para que su vía respiratoria la detengan y no entren a la sangre. Sin embargo, las partículas que provienen de la contaminación química, no, mayormente antropogénica, ¿no es cierto?, son partículas finas, ¿ya? ¿Cuál es la partícula fina que ustedes más conocen? Y aquí me voy a saltar unas pocas diapositivas, se lo voy a mostrar. Creo que la tengo acá, espero no quede en ridículo. Esta. Esta es la partícula fina que ustedes más conocen. ¿Ok? Esa partícula fina se llama hollín. Y esa partícula fina, que es la combustión incompleta de hidrocarburos, o sea, son los carbonos que no alcanzaron a llegar al CO2 y quedaron como carbono cero o como carbonos aromáticos, son partículas tan finas que la mayoría de ellas son menores a 10 micras, ¿no es cierto? Y esas partículas finas no decantan porque son muy pequeñas para que la gravedad las lleve al suelo, y además son muy pequeñas para que nuestro tracto respiratorio las filtre. ¿Ya? Esas son las partículas que levanta el tráfico vehicular, esas son las partículas que levanta cuando ustedes fuman, si es que fuman, ¿no es cierto? Y llegan directamente al torrente sanguíneo y generan todos los efectos nocivos que estamos hablando. Enfermedad respiratoria, algunas de esas partículas son ricas también en lo que se llaman metales pesados. Socialmente metales pesados, no existe ambientalmente la palabra metal pesado, pero se suele claro con eso. Lo que existe se llaman elementos traza. La clasificación metal pesado es una cosa social. Bueno, esas son las que generan la mayor cantidad de muertes de acuerdo a las estadísticas que existen. ¿Ya? Esa partícula también la emiten, creo que se lo he mencionado, los asados basados en carbón. Cuando ustedes hacen un asado en su casa y lo hacen con carbón, esa humadera que emiten es una mezcla entre agua y material particulado. Fin. ¿Ya? Es terriblemente tóxico. Hay gente que le gusta estar al lado. Aquí me cargo. Debe ser porque entiendo el daño que hace, entonces como que genera rechazo. Entonces, no es lo mismo, ¿no es cierto? El polvo de hogar natural, el polvo de un hogar natural, ¿no es cierto? Versus el polvo atmosférico que está en suspensión. El de la izquierda es muy dañino, el de la derecha, muy poco. No digo nada, pero muy. ¿Se entiende eso, no? No sé si hay alguna duda. Uno de los parámetros que se mide a nivel atmosférico, así como hablamos de un monitoreo de distintos parámetros para hablar de la calidad del agua, también aquí a nivel atmosférico se hablan de varios parámetros para evaluar la calidad de una atmósfera. ¿La calidad para quién? Para la población que vive ahí. Y uno de los parámetros más importantes es el material particulado. Pero el material particulado tiene como varias clasificaciones. Una cosa es el material particulado total, todas las partículas que hay ahí, y así se cuantifican por masa. ¿Okay? Otra es el material particulado sedimentable, o sea, aquellas partículas que por gravedad decantan, ¿no es cierto?
y hay muestreadores para eso, ¿no es cierto? Yo una vez con una investigadora de Santa María, que son los mejores en Chile en esto, a mi juicio, ellos utilizan lo que se llaman muestreadores pasivos, son literalmente una especie de embudo que tiene un papel, y por gravedad decanta el material particulado, y eso se le llama material particulado sedimentable. O sea, mostrarlo bien fácil. ¿Ya? Distinto al material particulado, ya lo que se llama suspendido, menor a 10 micras, parece que tenemos muestreadores activos que tomen el aire atmosférico, tomen la atmósfera, ¿no es cierto? Y mediante un sistema de bomba, la chupen, cuantifiquen el volumen, ¿no es cierto? Y por filtro vayan separando las partículas por tamaño. Esos muestreadores son terriblemente caros. Y la Santa María tiene uno. Y una vez, lo voy a mostrar más adelante, yo hice un trabajo a medias con la Santa María para evaluar un contaminante en material particulado atmosférico. Ya, ahí les voy a mostrar un paper que tengo por ahí. El único paper que tengo es en realidad. Yo tengo dos papers como de química atmosférica, por así decirlo. Uno es con la Santa María en la Avenida España, y otro por el volcán Chaitén, que no hay erupción, y ahí tengo también un estudio de eso. Y eso es todo. Ya yo no trabajo mayormente en cuestiones atmosféricas, pero la Santa María tiene sus especialidades. ¿Ya? El Centro de Tecnología Ambiental, que lo dirige un ex alumno de la PUC, pero ex alumno de los viejitos. ¿Ya? Me devuelvo, perdón. Estaban estudiando. Entonces, a nivel atmosférico, cuando se liberan contaminantes, aquí tienen lo que se llaman los contaminantes primarios, partículas muy finas, ¿no es cierto?, por procesos industriales mayormente amoníaco, ácido sulfídrico, algunos haluros, dióxido de carbono ciertamente, ¿no es cierto?, algunos metales o metaloides, hidrocarburos, dióxido de azufre, monóxido, óxido de nitrógeno, ¿no es cierto? A nivel de Chile, lo que más se mide, y les voy a mostrar, hay una página en internet que se llama la Red de Monitoreo Ambiental Nacional, donde están en línea los niveles de contaminantes atmosféricos en distintas estaciones de monitoreo a lo largo de todo Chile, y entregan con semáforos, verde, amarillo y rojo, ¿no es cierto?, la calidad del aire en esta estación. Y lo que más se mide son, aquí en azul, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, material particulado, ¿ok?, en distintas granulometrías. Hoy en día están midiendo PM10, lo último que vi, lo que es material particulado menor a 10 micras. No he visto que evalúen halógenos, no, metales tampoco, ¿ok?, todavía no, amoníaco tampoco, ácido sulfúrico tampoco, hidrocarburos no recuerdo haber visto, quizás me equivoco, a ustedes les voy a mandar el enlace para que revisen. ¿Ya? Esos son, se Profe, llaman los contaminantes primarios. ¿Sí? ¿cuál es la definición de material particulado? Mira, material particulado es toda partícula que está en la atmósfera, ¿ya? Ese se llama material particulado, pero la dinámica es distinta dependiendo de la granulometría, ¿ya? Parte de ese material particulado decanta por gravedad, ¿ok? La norma internacional se le llama material particulado sedimentable, que decanta por gravedad, y el estándar es aquel mayor a 37 micrómetros. Eso es lo que se utiliza en casi todos los estudios que yo he visto. Es como un estándar internacional. Luego, lo que se llama el material particulado suspendido, ¿no es cierto? Si bien es cierto, sería el que está menor a 37 micras, el que se monitorea realmente es el menor a 10 micras. ¿Por qué menor a 10 y no menor a 37? Porque menor a 10 es el material particulado suspendido que, además de estar suspendido, es decir, no decanta por gravedad, ¿no es cierto?, es suficientemente pequeño para no ser retenido por la vía respiratoria. Por eso importa ese. ¿Ok? No sé si soy, y se creó una tercera categoría, ¿no es cierto?, del PM2,5, porque en el fondo dicen que hay como dos barreras respiratorias en nuestro cuerpo. Una que son los pelos y las mucosas, ¿no es cierto?, de todo nuestro sistema respiratorio. Y el otro ya hay una barrera que incluso pasa ya a los alvéolos pulmonares y pasa por una barrera fagocitaria. Y dicen que el PM2,5 incluso supera la segunda barrera. Es casi como estar respirando gas. Ahí están las clasificaciones y la definición. Sí, pero profe, No sé así si como para comprenderlo, así como estructuralmente son, no sé, un conjunto de átomos, moléculas que se agrupan y ahí generan una Ah, partícula de ese tamaño. mira, te voy a dar una cuestión, esto tiene que ver con la escala. Claro, si tú ves el tamaño de las moléculas tienen, las chicas obviamente, tienen tamaño de Armstrong, 10 a menos 10 metros, ¿ya? Se entiende que una molécula
O sea, pero se empieza a hablar de partículas, por ejemplo, las nanopartículas, ¿no es cierto? Cuando tú ya tienes más o menos de 100 a 1000 átomos o moléculas agregadas. Ahí ya la gente empieza a hablar de partículas. Entonces pasamos de Armstrong a cientos o miles de nanómetros. O sea, pasamos de 10 a la menos 10 a como 10 a la menos 7 metros por ahí. No sé si me explico. Sí, sí, a Entonces, eso claro, me refería más o menos. el límite, no hay un límite así tajante. O sea, dos moléculas juntas, ¿es una partícula? Bueno, hay que ponerse de acuerdo. Pero ¿cuándo empiezan a aparecer propiedades distintas a moléculas libres? Cuando ya estamos hablando de agregado nanométrico, eso es cierto. Por eso ahí se empieza a poner un límite como un poquito más objetivo. Por ejemplo, las nanopartículas de plata no tienen las mismas propiedades que un átomo de plata libre. Ya empiezan a conducir electricidad, no sé, cosas por el estilo. Entonces ahí se habla de partículas. En el caso de la química atmosférica es bastante similar. Ya si tú tienes 1000, 2000 moléculas agregadas, ya se habla de una partícula. Más dudas, consultas. Bueno, para terminar, ¿no es cierto? Solamente les quería decir que a estos que se emiten como tal, se llaman contaminantes primarios, empiezan a reaccionar entre sí y se llaman lo que se denomina en química atmosférica los contaminantes secundarios. ¿Ok? Ya se comienzan a generar subproductos de estos contaminantes primarios en la atmósfera, como todo reactor. Y esos también tienen un rol que lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Ya? Aquí Marco dice, hace tiempo fui a la USACH, tenía un panel de medición de material contaminante ambiental y estaba a la vista de todos los estudiantes. Encuentro una buena idea para hacer investigación. Claro, o sea, el asunto es qué es lo que se mide, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay paneles que miden parámetros atmosféricos. Por ejemplo, miden presión atmosférica, velocidad del viento, humedad, radiación UV, ¿no es cierto? Yo sé que montar eso sí es bastante simple, en términos económicos, existen los sensores, ¿no es cierto? Eh, pero montar algo para este tipo de contaminante, ahí la cosa se pone bastante más complicada. O sea, la analítica que se requiere para esto es bastante sofisticada. ¿Ya? Ahí se requieren ya cromatógrafos gaseosos, espectrofotómetros, electrodos de ion selectivo, ¿no es cierto? Entonces, claro, para los parámetros generales que creo que tú tienes que haber visto ahí, sí, 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 incluso hay unas estaciones de monitoreo que se instalan en colegios y todo el cuento, pero miden parámetros como atmosféricos generales, no miden tanto contaminantes, tengo entendido. ¿Ya? Ahí tú me dirás si es que miden algún contaminante, obviamente yo no lo vi, pero tengo la impresión de que por estar a la vista de todos los estudiantes y estar abierto, que mida contaminantes de este tipo, me sorprendería si es que existe algo así tan a la vista de los estudiantes como para que mida hartas cosas, digo. ¿Ya? Bueno, les quito más tiempo, ya me pasé. Nos vemos entonces el miércoles. Cualquier cosa me avisa. ¿Ya? Saludos. Cuídense. Chao, profe. Chao. Ujú.